Buenos días, mi nombre es Alma Cindy y mi compañera Angie. Hoy vamos a exponer sobre la terapia racional emotiva conductual. Vamos a empezar haciendo un recorrido histórico. Esta terapia empieza con Albert Ellis. Él es un psicólogo estadounidense, es el creador de la terapia racional emotiva conductual y precursor del enfoque psicoterapéutico cognitivo. Su método terapéutico intenta descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y con ello sanar las emociones dolorosas, dramáticas y exageradas que lo provocan. En los orígenes históricos, Albert Einstein cuenta con un crédito de haber formulado el primer sistema de terapia conductivo-conductual denominado terapia racional emotiva conductual, cuyo objetivo es modificar los núcleos cognitivos disfuncionales, o sea, nuestros pensamientos e ideas racionales que subyacen a los estados de perturbación psicológica. Cabe resaltar que Eilis reconoce la influencia de los diferentes psicólogos y filósofos, entre ellos los estoicos Epicteto y Marco Aurelio, además de psicoanalistas como Elder y Hoyle, además de terapeutas de la conducta como Watson y Jones. Dentro de los fundamentos teóricos filosóficos en la técnica racional emotiva conductual, considera que el ser humano es un organismo complejo y psicosocial, con una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlo. Las dos metas básicas son, una, permanecer vivo, y dos, obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. Para esto tenemos una teoría basada en los ABC de la terapia racional emotiva. Para analizar esta interrelación tenemos que conocer qué significa cada uno. A son los acontecimientos activadores. Por sí mismo, esto no nos provoca ninguna consecuencia emocional, conductual o cognitiva, pero esta depende de cómo se perciba, se interprete o se explique por la persona. Entonces tenemos que A es el acondicionamiento activador, B son las creencias que tenemos sobre dicho acontecimiento y C son las respuestas cognitivas, emocionales o conductuales que le damos a dicho acontecimiento. Por ejemplo, un elemento activador puede ser una enfermedad trágica. Esta puede producir consecuencias emocionales, conductuales o cognitivas y generar al mismo tiempo una serie de creencias. En la terapia racional emotiva conductual se resalta la repercusión que tienen las creencias racionales e irracionales, en las consecuencias emocionales y en las consecuencias de las metas y los propósitos. Acá hay un claro ejemplo donde hay un acontecimiento que es un accidente donde se pierde un brazo, este sería el A, el acondicionamiento. Puede producir consecuencias negativas que son las C, como depresión, temor a los coches, pérdida del trabajo, evitación de la gente y las creencias, generan las creencias en nosotros como creencias irracionales del tipo nunca voy a encontrar un trabajo debido a mi mutilación, nadie me va a querer, jamás podré ser feliz, etcétera. Los mecanismos cognitivos del malestar que explica la teoría estaría la distinción entre las creencias racionales e irracionales. Esta decisiva contribución en el desarrollo de las emociones, conductas y pensamientos adecuados o funcionales. Para Eileen, las creencias racionales son aquellas cogniciones evaluativas que tienen un significado personal de carácter preferencial, que se expresan de forma de deseo, preferencia y gusto. Estos pensamientos racionales son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y sus propósitos. En cambio, los pensamientos irracionales o nuestras creencias irracionales son rígidas, absolutistas, expresan con términos como debería de, yo tendría que, generan emociones negativas, perturbadoras que interfieren claramente con nuestra felicidad, con nuestros propósitos y nuestras metas. Además, hay tres criterios que nos señala Bulges en que una creencia es irracional. Una, en que ésta no responde a los principios de la lógica porque se basan en interpretaciones incorrectas. Dos, son automáticos y el individuo no es consciente del papel mediador que ejerce sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas. Y tres, estas obstaculizan la consecución de las
Asimismo, como veníamos hablando, Eilis ha identificado más de 200 creencias irracionales que tienen una clara influencia en los trastornos psicológicos. Estas, en su mayoría, están plasmadas en el libro Razón y Emoción en Psicoterapia. Algunas de estas creencias son: hay personas a las que deben considerarse malvadas, infames, inmorales y deben ser culpadas y castigadas por sus malas acciones. Realmente es terrible, horrible, catastrófico que las cosas no me salgan como yo deseo. En la técnica racional emotiva conductual se centra en resaltar la importancia de cuatro formas de pensamiento irracional, que son demandas o exigencias; segunda, catastrofismo; tercera, baja tolerancia a la frustración; cuarta, depredación o condena global de la realidad humana. Estas formas de pensamiento se consideran irracionales porque son falsas, ilógicas, extremas y tienden a interferir con las metas y propósitos básicos de la persona. La tendencia biológica básica de nosotros como seres humanos es la tendencia de pensar irracionalmente. También tenemos la capacidad de elegir en cambiar entre creencias irracionales si así bien lo deseamos. Algunos de los argumentos que apoyan para defender esa base biológica del pensamiento irracional es que todos los seres humanos tienen algún tipo de pensamiento irracional y de autoderrota. Pensamientos irracionales que tienen que ver con creencias absolutistas y generan perturbaciones emocionales que se encuentran en personas en todas las culturas. Algunas de las emociones adaptativas y desadaptativas. Cabe resaltar que las emociones positivas y negativas pueden ser adecuadas o inadecuadas. Entre estas tenemos emociones positivas adecuadas como el amor, el placer, la alegría, la curiosidad. Las emociones negativas adecuadas como el dolor, la tristeza son aquellas que no perturban nuestra vida, nuestros logros. Los sentimientos positivos inadecuados pueden ser la prepotencia, y sentimientos negativos inadecuados como la ira, la depresión, la incapacidad y la desesperanza. Acá hay una tablita muy importante de las emociones negativas y la creencia. Por ejemplo, una emoción negativa insana como la ansiedad, una creencia racional sería: he estudiado mucho para este examen, no debería bajo ningún concepto suspender. Si ocurre sería terrible. Una emoción negativa sana como la preocupación, una creencia racional asociada: he estudiado mucho para este examen, espero no suspender porque sería de muy mala suerte. Ansiedad perturbadora y ansiedad del yo. Estas dos se consideran dos tipos de perturbaciones psicológicas. Ansiedad del yo es el autodesprecio de la persona por no cumplir las exigencias que tiene ella misma, de los otros y del mundo. Y la ansiedad perturbadora es la baja tolerancia a la frustración. Algunos de estos principios están acá plasmados: interés por uno mismo, la flexibilidad. Las personas sanas, maduras, procuran evitar establecer reglas rígidas, inalterables, con ellos mismos y con los demás. Su planteamiento y actitudes son tolerantes y pluralistas, mantienen posturas flexibles y están abiertas al cambio. Hay tres figuras que hacen la adquisición y el mantenimiento de las alteraciones psicológicas. La primera es tratar de cambiar las situaciones, pero no nuestras creencias irracionales. La segunda es que la persona dedica esfuerzo a encontrar el origen de su creencia irracional, pero no busca la forma de cambiarlas. Entonces, estas se mantendrán. Solo trabajando de forma constante en el presente y en el futuro sobre estas creencias y practicando creencias racionales alternativas se considera cambiar. El proceso de la terapia racional emotiva conductual tiene 5 fases. Estas 5 fases se dividen en evaluación psicopatológica, que está la entrevista, la evaluación, los test psicológicos, la evaluación racional emotiva, que van a ser los A, B, C, la STI racional emotivo, pues que acabamos de ver cuáles son los mantenedores de dicha conducta, y el aprendizaje de una base racional es conocer cuáles son nuestros pensamientos irracionales y cómo cambiar cuáles son los pensamientos racionales alternativos que tenemos que aprender. Las estructuras de las sesiones tienen tres pasos básicos, que son: preguntar al cliente cuál es el problema que quiere tratar el día de la sesión, definir y acordar los objetivos, tener el proceso de evaluación claro, que se basa en el ABC, debatir creencias irracionales, acordar cuáles son las creencias alternativas, acordar nuevas tareas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Paola García. El tema que nos correspondió fue terapia racional emotiva. Este tipo de terapia tiene diferentes estilos terapéuticos y diferentes
técnicas de intervención. Entonces, principalmente vamos a ver los estilos terapéuticos en relación con el cliente. Bueno, los principales estilos terapéuticos son ser activo y directo, ser verbalmente muy activo, ser didáctico, saber promover cambio en la filosofía de la vida, ser flexible, la relación con el cliente, la aceptación incondicional, la empatía, ser genuino, tener sentido del humor. Bueno, ser activo y directo. Sobre todo, ser activo y directo, sobre todo con aquellos pacientes que muestran una gran resistencia o que presentan un alto grado de trastorno emocional. Ser verbalmente muy activo. En esta es promover la participación entre el cliente y el paciente. Es muy importante la terapia, la discusión y el debate, en donde el terapeuta constantemente le realiza preguntas al cliente, cuestionando pensamientos, pues para estimular a la persona a cuestionarse sobre todas aquellas creencias que puedan estar a la base de su trastorno emocional o de conducta. Ser didáctico. Bueno, en esta es comportarse como todo un profesor, tener un lenguaje claro, coherente, asimismo ayudarse de cualquier audiovisual, de alguna grabación, de cualquier material de lectura, que le facilite la comprensión de los fundamentos teóricos de la terapia racional cognitiva, para que la persona pueda comprometerse con el cambio. También podemos ver, saber promover los cambios en la filosofía de la vida. Bueno, el terapeuta ha de señalar al cliente de una forma clara y didáctica, también recalcar la influencia pasiva, de adaptar en sí una filosofía de vida más saludable, ser flexible. Bueno, es conveniente evitar mostrar un estilo muy directivo con personas que son dependientes, también evitar mostrar un estilo demasiado activo con personas que son pasivas, asimismo evitar mostrar un estilo muy intelectual y racional con personas que son obsesivas y evitar mostrar un estilo muy emotivo con personalidades que son histéricas. La relación con el cliente. Bueno, es muy importante la relación con el cliente ya que con eso se crea un espacio ameno, un espacio de respeto, de amistad y confianza entre el cliente y el paciente, entre el psicólogo y el paciente. Bueno, la aceptación incondicional. Eh, Mostrar a los clientes que son aceptados incondicionalmente como seres humanos falibles, ni inútiles ni valiosos. La empatía. Bueno, es muy importante mostrar también la empatía con el cliente, ya que con eso se crea un ambiente y un espacio ameno en el cual el cliente se siente que es comprendido por una persona, que no lo va a juzgar, que no lo va a criticar mediante cualquier situación que esta persona esté pasando. Eh, Ser genuino, ser genuino. En esta, el terapeuta tiene que ser abierto y accesible, puede incluso hacer autorrevelaciones, pues cuando lo considere que sea necesario, contándole al cliente cosas de su vida que le hayan pasado y que el paciente se sienta como que se sienta que él también ha pasado por algo igual que el psicólogo. Bueno, tener sentido del humor, saber utilizar la ironía y la broma son características del terapeuta. El terapeuta debe utilizar el sentido del humor para resaltar pues algún espacio concreto del cliente, pero nunca para reírse o para ridiculizarse con la persona. Bueno, aquí podemos ver las principales técnicas de intervención, que son las técnicas cognitivas, las técnicas conductuales y las técnicas emotivas. Eh, en las técnicas cognitivas de intervención podemos ver lo que es la discusión y el debate de creencias,
el entrenamiento en autoinstrucciones y la distracción cognitiva e imaginación. ¿Qué es la discusión y el debate de creencias? Bueno, las creencias irracionales son ideas son ideas o ideas fuertes de convicciones que guían nuestros pensamientos y nuestras conductas, por ejemplo, como cuando alguna persona cree que tiene que caerle bien a todo el mundo, que debe agradarle a todo el mundo. El debate es llevar a la persona a pensar por qué tiene que ser agradable, por qué cree que es así, cuáles son las razones. Bueno, el entrenamiento en autoinstrucciones. En esta, en esta técnica consiste en el cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es enseñar al cliente una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en alguna conducta que esté teniendo. La distracción cognitiva e imaginación. Entre estos procedimientos se destaca la relajación progresiva de Jackson y la imaginación. Estas técnicas solo se utilizan ante situaciones de muy alta intensidad emocional eh, o facilitar el afrontamiento inicial y siempre de forma temporal para que la persona aprenda a darse cuenta de que puede enfrentarse ante alguna situación amenazante que esté pasando. Bueno, en las técnicas conductuales podemos ver lo que es el ensayo de conducta, la inversión del rol nacional, el refuerzo y castigo, el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en solución de problemas. ¿Qué significa cada una de estas? El ensayo de conducta es cuando el cliente señala distintas situaciones por las que se siente emocionalmente perturbado. Entonces en terapia, el terapeuta y el paciente van analizando y debatiendo pues las distintas creencias irracionales asociadas a dichas situaciones. Y asimismo van ensayando creencias racionales pues adecuadas para cada situación. La inversión del rol nacional. En esta, el terapeuta eh, adopta el rol del cliente y verbaliza las creencias irracionales a sus problemas. Entonces el paciente deberá adoptar el rol del terapeuta y discutir y debatir pues las creencias que presenta, ayudándole en sí a generar otras nuevas ideas irracionales y adaptativas. En el refuerzo y castigo. Bueno, el refuerzo positivo se utiliza muy poco en la terapia racional emotiva, ya que, ya que se considera que muchos de los problemas emocionales se deben a una excesiva necesidad de adaptación social y el refuerzo positivo por parte del terapeuta puede incrementar o favorecer esta necesidad. Bueno, el entrenamiento en habilidades sociales. En general, antes de iniciar un entrenamiento en habilidades sociales, han de haberse interiorizado creencias racionales relacionadas con la pérdida del miedo o hacer el ridículo. Eh, eh, la persona no debe descalificarse ante los errores o fracasos tratando de que no se puede, de que no se puede ser perfecto, aunque sí tratar de que la persona intente porque cada día haga las cosas mejor. El entrenamiento en solución de problemas. Bueno, en estas son las dificultades que presenta el individuo para resolver problemas de su vida cotidiana, como por ejemplo conflictos en las relaciones interpersonales, abordaje de sucesos vitales, igual que en las otras. Entonces, eh, el terapeuta y el paciente ensayan estrategias que puedan ser eficaces para resolver problemas como por ejemplo entrenamiento en la toma de decisiones,
técnicas específicas para resolver problemas sexuales y estrategias de búsqueda de empleo. Bueno, asimismo, en las técnicas emotivas podemos ver lo que es la imaginación racional emotiva y las técnicas humoristas. Bueno, las técnicas emotivas en la terapia racional emotiva se utilizan numerosas técnicas emotivas, entre las cuales son humoristas, eh, humoristas, entre las cuales son la imaginación racional emotiva y los procedimientos humoristas, los cuales hacen que las sesiones estén frecuentemente cargadas de emoción. Bueno, el uso del sentido del humor. Bueno, se le pide a los clientes que ejerciten el sentido del humor fuera de las sesiones, por ejemplo, cantar, hacer bromas, todos aquellos procesos humorísticos que el cliente haya realizado a lo largo de la terapia, ya que esto se le pide que se le pide al paciente que utilice esto como ejercicios para favorecer el autodebate de las creencias irracionales. También podemos ver lo que son los ejercicios del ataque de vergüenza. Bueno, en esta se trata de que la persona, la posibilidad de debatirse aquellas creencias irracionales que acompañan a la, a la realización de actos que se consideran vergonzosos, como por ejemplo, que la persona diga, es horrible y espantoso hacer el ridículo y que pues las personas se rían de mí. Bueno, entonces estos tipos de problema pueden causar malestares en la persona, como malestares emocionales, como lo que es una ansiedad o una depresión. Un ejercicio típico para esto, para un ataque de vergüenza, se le podría decir a la persona que mientras sale a la calle, se ponga una camisa al revés para tratar este tipo de vergüenzas. Bueno, asimismo, también existen un tipo de técnicas que no son recomendables utilizar en la terapia racional emotiva conductual, que son, por ejemplo, las técnicas que faciliten o incrementen dependencia. Ejemplo, proporcionar con frecuencia que el refuerzo positivo. También métodos que ayuden a las personas, por ejemplo, a sentirse bien o a aliviar su malestar a corto plazo. Más que conseguir que las personas tengan una mejoría a corto plazo, es tratar de que las personas obtengan una mejoría a largo plazo, o sea, que no se les vuelva a repetir el problema. Eh, Como por ejemplo algunas técnicas gestálticas y aquellas también que fomentan una expresión emocional exagerada y dramática en el aquí y el ahora. Bueno, muchas gracias, esto es todo.